Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a una nueva edición de Nexos. Esta es una producción de 15 UCR que desde el año 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y para las personas adultas mayores. En este cierre de mes vamos a analizar los desafíos para el cumplimiento de la ley de la promoción de la autonomía personal para las personas con discapacidad, que está cumpliendo 9 años de haberse aprobado en el país. Y para eso vamos a conversar hoy con dos personas lideresas del movimiento de personas con discapacidad, que son Wendy Barrantes, del Centro Morfo, ubicado en Pérez Celedón, y María del Rosario González, de la Asociación DITSU, que agrupa personas con discapacidad del Gran Área Metropolitana. Y bueno, vamos a comenzar de una vez nuestra conversación con Wendy Barrantes, CEO del Centro Morfo de Vida Independiente. Wendy, bienvenida al programa y muchísimas gracias por conectarse con nosotros desde el sur del país. Muchas gracias a ustedes por el espacio y muy complacida de estar aquí, ¿verdad? Para hablar un poco sobre todo lo que conlleva la implementación de esta ley. Para hacer un poquito de contexto sobre la historia, esta ley se logró alcanzar, Wendy, gracias al trabajo y a la incidencia de las organizaciones de personas con discapacidad, tanto yendo a la barra del público de la Asamblea Legislativa, haciendo lobby con diputadas y diputados, y con la iniciativa TRAI, de la que usted participó, en la que personas con discapacidad del Centro Morfo vinieron en silla de ruedas desde Pérez Celedón con el apoyo de sus asistentes personales, y se conquistó, ¿verdad?, este triunfo para el movimiento de personas con discapacidad, pero fue fruto de esta lucha. Sí, así es, desde el Centro de Vida Independiente Morfo, que ha sido pionero en todo lo que es la implementación de la filosofía de vida independiente. Teníamos, cuando eso éramos un proyecto prácticamente en su primera fase, ¿verdad? Y que teníamos como objetivo la implementación y la aprobación de esta ley. Entonces nos abocamos de lleno a hacer diferentes actividades de incidencia política para lograr precisamente la visibilización, ¿verdad? De que existía un proyecto, en este entonces el proyecto 17.305. Nos abocamos también a lo que era agrupar a toda la población en situación de discapacidad y que conociera también este proyecto de ley, los beneficios que le iba a traer. Y bueno, entre las diferentes actividades que hicimos, ¿verdad? En una recuerdo, bueno, fue una primera marcha en el 2014, si no me equivoco, en San José, una marcha pacífica que fue prácticamente desde la avenida central, ¿verdad? Hasta la Asamblea Legislativa. En otra ocasión también abrazamos simbólicamente la Asamblea, convocando a más organizaciones y personas de todo el país, y mucho lobby político, ¿verdad? Con asesores y asesoras en ese entonces de las dos administraciones que nos correspondió, ¿verdad? En su momento. Y ya en el 2016, lo que hicimos, porque ya en ese entonces el proyecto, como estaba en su primera fase, el proyecto Morfo, que era en ese entonces era un proyecto, ya iba a terminar, ¿verdad? En el 2017 ya era su último año, y entonces como vimos que lo demás no nos concientizaba, pero como que no daban ese paso final los diputados y diputadas, entonces intentamos o hicimos lo que era el TRAI, que también fue una incidencia política, bueno, una actividad de incidencia política que aprendimos en Japón. Y así fue, ¿verdad? Como recorrimos más de 283 kilómetros, que en su momento ustedes también fueron a cubrir la noticia, recuerdo, ¿verdad? Cuando íbamos en tránsito por la costanera, íbamos 3 personas en situación de discapacidad, entre ellos mi persona, 9 asistentes, hombres y mujeres, ¿verdad? Y un 5 de mayo llegamos a la Asamblea Legislativa, donde estaban todos y todas las compañeras de diferentes organizaciones, y bueno, fue muy emotivo, ¿verdad? Y ahí nos esperaban también los representantes de fracción, ¿verdad? Las diferentes fracciones. Y bueno, ahí se firmó un documento para rápido trámite del proyecto en ese Del entonces. proyecto.
Eh, sí, como todo en este país, ¿verdad? Se firmaron documentos, pero en su momento el proyecto, en lugar de bajar, por decirlo así, a los primeros, ¿verdad? Más bien descendió al Y ciento y Wendy, algo expertos. fue el momento de la firma también destacó a Costa Rica como pionera en la región, ¿verdad? Por establecer Ujú, principalmente dos figuras que no estaban en nuestra legislación, la del asistente personal para las personas con discapacidad y el del garante para la igualdad jurídica, ¿verdad? Que lo que antes se conocía como la curatela. Eh, en ese momento fuimos pioneros, pero 9 años después el cumplimiento es muy limitado de esta ley. así es, ¿verdad? A nivel inclusive mundial podría asegurar de que marcamos ese precedente en el primer país de que se derogó la curatela por completo, ¿verdad? No había ya ningún tipo de restricción en ese sentido. En la región solamente estaba Argentina, pero era restringido, no derogado. Y nosotros en ese momento sí, marcamos, ¿verdad? Como decía ese precedente, también lo que es la asistencia personal y desde un enfoque de derechos humanos que no se da ni siquiera donde se inició la filosofía de vida independiente como es Estados Unidos, pero lamentablemente en la actualidad se está haciendo em, muy limitada, ¿verdad? Estas dos figuras, sobre todo, bueno, con respecto a la persona garante, yo me atrevo a decir que a pesar de que han pasado ya 9 años, son muy pocas las personas que conocen los beneficios de esta figura, ¿verdad? Todavía a nivel administrativo e inclusive al nivel judicial se sigue confundiendo. Es lamentable, ¿verdad? Cómo jueces y juezas todavía en este país siguen confundiendo lo que es la curatela. Y también a nivel administrativo siguen pensando que es otro, que nada más cambió de nombre, ¿verdad? Con todo lo que eso implica para una persona en situación de discapacidad, pero bueno, esperamos que cada vez más sean, al menos a nivel judicial, las personas que quieran hacer un curso que se hace, ¿verdad? Que impartimos personas en situación de discapacidad y con Claro. el apoyo de la escuela judicial que está haciendo un gran aporte también en ese sentido para que sean más las operadores de justicia que conozcan de esta figura. Y con respecto a la asistencia personal, estamos viviendo en una era donde se están implementando mucho los sistemas de cuidado y al menos antes, ¿verdad? El pronunciamiento de la opinión consultiva número 31 que brindó Wendy, hace unas y semanas atrás. quisiera que nos Ujú. concentráramos en este tema de la asistencia personal y, y en lo que implica, porque muchas personas no la conocen, pero ahorita vamos a un corte y a la vuelta de esta pequeña pausa vamos a conversar con Wendy precisamente de la situación que ocurre en el país a 9 años de haberse aprobado esta ley y la asistencia personal humana sigue sin ser una realidad para muchas personas con discapacidad que la requieren y para quienes tienen este servicio cada vez se está limitando más. Así que vamos a analizar este tema con Wendy al volver de la pausa. Estamos de regreso en Nexos, una producción de la Universidad de Costa Rica y del Sistema Universitario de Televisión. Hoy estamos analizando los desafíos para el cumplimiento de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad. Estamos conversando con Wendy Barrante, CEO del Centro Morfo de Vida Independiente ubicado en Pérez Celedón. Bueno, Wendy, hicimos una pequeña introducción a este tema, ¿verdad? A pesar de que la ley, ¿verdad? Establece la asistencia personal humana como un derecho para las personas con discapacidad, el proceso es muy lento, hay muchas filas de espera, ¿verdad? Para la gente que va a solicitar este servicio y son muy limitados los tiempos que se le asignan a las personas con discapacidad para contar con un asistente o una asistente personal. Sí, básicamente lo que está ocurriendo en estos momentos es que ha habido una importante reducción de horas en cuanto a las horas mensuales que puede recibir una persona en situación de discapacidad.
prácticamente está estandarizado en 192 horas por persona, ¿verdad? Eso significa que una persona que es de alto requerimiento de apoyo, es decir, que requiere más de estas horas, pues no le alcanzan, ¿verdad? Y generalmente conocemos muchas personas que no, que requieren más de este tope de horas, ¿verdad? No se consultó a las personas en situación de discapacidad realmente si este tope de horas era el idóneo, ¿verdad? Tampoco en ningún momento se establecieron como esos criterios técnicos o que nosotros sepamos, ¿verdad? Cuáles fueron los criterios técnicos para poder determinar que 192 horas era lo más adecuado, porque como indico, habemos, porque me incluyo también, ¿verdad? Personas que tenemos alto requerimiento y las 192 horas totalmente no alcanzan, ¿verdad? Esto sin dejar de mencionar muchas situaciones de que las personas en situación de discapacidad em, generalmente en algunos casos no están suficientemente empoderadas, entonces el espíritu de la ley también como que no se aplica del todo, ¿verdad? Porque la persona se ve muy limitada en lo que es las funciones, por decirlo así, o el conjunto de actividades de la vida diaria, ¿verdad? Que pueden, para las que pueden recibir el servicio de asistencia. En buena teoría, el servicio de asistencia debe ser para todo el conjunto de actividades de la vida, ¿verdad? Que están las actividades básicas de la vida diaria, bañarse, levantarse la cama, asistencia para el cuidado personal, para el aseo personal, ¿verdad? Están las actividades de la vida diaria instrumentales, que ya implica un poquito más de apoyo en el sentido de cuidar de sí mismo, cuidar de otras personas, cuidar de la mascota, por decirlo así, que sabemos que en algunos casos inclusive hasta les han restringido a los asistentes darle comida a una mascota, cosa Claro. que es totalmente incoherente. Implica también actividades de la vida diaria avanzadas, actividades avanzadas de la vida diaria, ¿verdad? Que como decía, ya implica un grado más de apoyo en ese sentido para lo que es la movilización, para lo que es orientación, para lo que es apoyo para el estudio, traslados, ¿verdad? No solamente dentro de la casa, sino fuera de la casa, o sea, para todo el conjunto de la vida, no solamente para que la persona se bañe y coma, que incluso en algunos casos, dependiendo por el tope de horas, ni siquiera les está Ni alcanzando siquiera para les eso. alcanza Sabemos de para un eso. compañero, sí, sabemos de un compañero, ¿verdad? Que tuvo que adecuar el microondas cerca de su cama para poder él mismo tratar de calentar la comida, ¿verdad? Ya ha tenido algunos inconvenientes, se ha quemado o bueno, arriesgándose su integridad física y bueno, ni qué decir emocional porque tuvo que dejar de estudiar para poder adecuarse, ¿verdad? Su horario de asistencia a todo, a esta reducción de horas. Claro, Entonces vemos y cómo bueno, y esto es una problemática pues, que vulnera, ¿verdad? Derechos fundamentales y básicos. Y también, Wendy, totalmente, sí. quisiéramos seguir conversando porque hay muchas experiencias muy valiosas de personas con discapacidad que se están viendo afectadas directamente por estas reducciones, ¿verdad? De estos recortes presupuestarios. ¿Dónde puede contactar a la gente a Centro Morfo? Si nos puede decir la página de Facebook para que quien esté interesado se una a ustedes y pueda, pues, no solo recibir más información, sino unirse a este movimiento. Sí, bueno, nos encuentran también ya en nuestra página web. Desde el año pasado ya contamos con la página web, sería www.centromorfo, así nos encuentran. También en la página de Facebook como Centro Morfo tenemos un número de WhatsApp que es el 27711756. También está el correo electrónico que es centromorfo@gmail.com. Ahí nos pueden contactar. Perfecto, le agradezco muchísimo, Wendy. Y sabemos que hay un montón de variantes sobre este tema que nos interesa abordar aquí en el programa, así que lo seguiremos haciendo en futuras ediciones. Muchas gracias por conversar con nosotros. A ustedes las gracias.
Y para seguir conociendo las perspectivas de diferentes asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad con lo relacionado a este aniversario de la Ley de Autonomía, vamos a conversar también con María del Rosario González, conocida como Chari, quien es presidenta de la Asociación de TSUP, de Autonomía Personal y Discapacidad. Muchísimas gracias, Chari, por acompañarnos este programa y para conocer también su experiencia. Usted me contaba antes de iniciar la grabación que tiene 5 años de ser usuaria de este servicio de asistencia personal. Cuéntenos qué ha significado para usted en su día a día contar con esta posibilidad, con tener una asistente. Bueno, primeramente gracias María Fernanda por la invitación. Bueno, eso ha causado en mí algo muy grande. Yo era una persona prácticamente olvidada de la sociedad. Yo estaba prácticamente, o sea, en un cuarto sin hacer nada, y cuando a mí se me asigna un asistente fue como cambiarme la vida. Ya yo no dependía tanto de mis hermanos o de mi mamá, que ya es una adulta mayor, que no podía brindarme, ¿verdad? Ese derecho a salir, a ir a la calle, mis hermanos con sus trabajos, con sus propias familias, aunque ellos son una familia, digo yo, excelente, no podían darme lo que yo necesitaba. Esto cambió tanto así mi vida que de la noche a la mañana yo era una persona totalmente, digámoslo, que independiente. Ya yo me iba a la calle, ya yo iba a mis citas médicas solita, y obviamente con la compañía del asistente, y fue una transformación hasta de mente. Yo pensé que yo no era capaz de muchas cosas y me sentía muy limitada en mi vida. Yo pensé que en esa edad podía tener que más o menos como unos 48 años, 49. Yo pensé que ya mi vida estaba terminada, que ya se había acabado y nada más esperemos la muerte. Y también cuéntenos cómo ha sido el cambio en su entorno, ¿verdad? Porque usted menciona que tiene una familia presente y que le apoyaba antes de contar con este servicio, pero también tiene un impacto familiar, ¿verdad? Y en la comunidad, el que usted ahora cuente con este servicio de asistencia personal humana, ¿cómo lo ha recibido también su entorno, su familia? Bueno, mi familia, primeramente, como les digo, es una familia, yo le digo que fuera de su tiempo, a pesar de que somos todos ya personas mayores, ellos siempre me apoyaron, pero lo que no tenían era el tiempo, como repito, por sus familias y todo, pero ellos en lo que fue el cambio, ellos han visto la diferencia. Yo ahora hablo de autonomía, yo ahora hablo de una independencia, vocabulario que no estaba en mí. Yo ahora, ellos se quedan maravillados de que Chari tiene entrevistas, de que Chari anda, hago presentaciones, y que hablo con una libertad muy, muy diferente a la de antes. Sí, hay un impacto, genera un impacto que una persona, ¿verdad? Como el asistente, entra a ser parte de, entre comillas, como de la familia, porque convive con nosotros y a veces está en la casa, viene a ser un integrante más, y a veces un poquito diferente, o no sé si la palabra es incómodo, de tener una nueva persona, pero se va, la familia igual, mi familia es muy abierta, entonces ellos vieron ese cambio. También hay una diferencia. En mi casa hay 2 adultos mayores, y aparte de esos adultos mayores estoy yo. La carga emocional para mi hermana era muy fuerte, y esto vino a bajar el trabajo de ella, que es súper importante, porque a las personas que también tienen el cuidado de adultos mayores se desgastan, y son personas que a veces no tienen la libertad de salir, de pasear, de hacer sus propias vidas, porque tienen que estar encargados, digamos, de 2 adultos, y aparte tenían que apoyarme a mí. Entonces, esto vino o sea, a alivianar la carga que había en la familia. No que seamos Claro. carga, eso sí quiero aclarar.
No, y también para ayudar con la economía familiar, ¿verdad? El tener como esta posibilidad de contar con este servicio. Y vamos a seguir conversando con Charis al volver de la pausa. Ahora vamos a hacer un corte y en nada estaremos de regreso con más de Nexos en este programa dedicado a analizar los desafíos para el cumplimiento de la ley de la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad en su 9º aniversario. Estamos de regreso en Nexos, el programa de la inclusión. Si usted quiere ser parte de la comunidad de personas que creemos que cada uno tiene el poder de hacer la diferencia para eliminar las barreras que afectan el acceso a sus derechos para las personas con discapacidad y personas adultas mayores, puede integrarse a nuestros espacios en las redes sociales. Aparecemos como Nexos UCR en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Su compañía, sus aportes, sus opiniones son muy importantes para que este movimiento crezca. Y hoy justamente estamos conversando sobre el 9º aniversario de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad. Hemos venido hablando de este tema y en este último bloque queremos saber cuáles son las expectativas del movimiento de personas con discapacidad sobre lo que debería ocurrir al respecto de esta ley. Y bueno, Chari, veníamos conversando con usted sobre su experiencia personal y como presidenta también de la asociación DITSU. Usted vive en Alajuela. Esta asociación DITSU agrupa personas principalmente con discapacidad que viven en el gran área metropolitana. ¿Qué espera el movimiento de personas con discapacidad que ocurra para que se cumpla realmente esta ley? Bueno, realmente, como decía usted, primero que se cumpla la ley como tal y no estar haciéndole cambios a deseos de terceras personas, sino que sea a nuestras necesidades. Porque a veces una cosa dice la ley y después la interpretan de otra manera, y personas precisamente que no son personas con discapacidad, son personas o sea, toman decisiones sin estar nosotros presentes. Toman decisiones basadas en sus experiencias y no en las nuestras. Toman decisiones basadas en la economía, en otras cosas, y olvidan que la ley se debe respetar, no hacerle cambios a conveniencia. Es una ley que debe protegernos a nosotros, debe ayudarnos a nosotros y no estar cuidando, perdonando la palabra, el bolsillo de algunos cuantos para que esta ley no se cumpla, porque sí hemos estado teniendo graves problemas en el programa. Entonces, nuestro deseo es cúmplase la ley como tal y las decisiones que se vayan a tomar sean basadas en nosotros y, como dice el Eva, nada de nosotros y nosotros. Nada de nosotros y nosotros. Porque es muy fácil tomar a veces decisiones basadas en una persona que no tiene la discapacidad, no entiende cómo es lo que nosotros vivimos, cuáles son nuestras necesidades, qué realmente es lo que nosotros requerimos. Solo nosotros sabemos. A veces hacen, por ejemplo, rampas que parecen, para darte un ejemplo, rampas que son más que todo un guindo, pero el que la hizo nunca ha tenido una discapacidad, no sabe cómo es que requerimos nosotros esa rampa. Así mismo es la ley. A veces toman decisiones sin saber qué de verdad es lo que nosotros estamos necesitando. Y bueno, como usted bien decía, contar con el servicio de asistencia personal, ya casi 6 años que tiene esta oportunidad, pero muchas personas no, ¿verdad? Todavía no lo han conseguido y cada vez se limitan más los espacios de tiempo en los que ustedes pueden contar con esta posibilidad y, como bien usted dice, justificados en recortes de presupuesto, por ejemplo. Si el día de mañana le dicen, Chari, ya no tenemos más asistente personal para usted, ¿cómo cree que eso podría tener repercusiones negativas en su vida y en la de su familia? Muy graves, y no solo en la mía, en las de todas las familias que hoy requieren de este programa. Tenemos personas
que son totalmente independientes, viven en sus hogares, pero o sea, ocupan del apoyo del asistente. Estas personas tendrían que venir otra vez a los núcleos familiares a vivir una vida dependiente de su familia, ya no independientes. En mi caso, yo lo podría decir así, yo tengo ahora la dicha de ser la presidenta de la asociación DICSU, pero yo puedo decir que también es gracias al apoyo del asistente, porque yo con la persona del asistente yo me puedo movilizar, yo puedo hacer mis trámites, los trámites que DICSU necesite o sea, que yo debo hacer como presidenta. También mis citas médicas, a veces, por ejemplo, mi familia no había tiempo para que yo pudiera tener el derecho a mi salud, el derecho a asistir, a tener la libertad de poder ir a un concierto, de poder hacer compras, o sea, matarían en otras palabras mi vida y la de muchos. Entonces esa repercusión sería muy grande, aunque nosotros sabemos que por ley no podrían quitarla, pero sí por otros medios están tratando de socavarla, de alguna manera ver cómo limitamos esta ley. Por las razones, ya repito, sean recursos, sean recortes que hayan, y desánimos en los asistentes que también hay ahorita en este momento, por ciertos recortes que hay, por ciertas disminuciones de horas. Entonces, de alguna manera podrían estar siendo, no quitar la ley, pero sí irla disminuyendo, hasta ver qué punto pueden llegar a que los asistentes se desanimen, por ejemplo, y no tengamos asistentes. Entonces, sí serían graves los problemas, porque yo repito, yo fui una niña que fue institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo crecí en una escuela solo para niños con discapacidad, y en aquel entonces un niño en una escuela pública era jamás, eso no se podía ver. Y por eso yo fui una persona muy miedosa, muy llena de temores, de que no, o sea, no tenía independencia, no tenía formas de decisiones, porque siempre delegué en mi familia y en otros las decisiones. Cuando yo vengo y entro en el programa, yo aprendí a decidir por mí misma, que eso es lo que significa la autonomía, el derecho a decidir. Entonces, sí sería muy grave. Yo pienso que para la población con discapacidad, en condición de discapacidad, sería muy lamentable que esta ley, no sé si desapareciera, pero por lo menos la hicieran más baja, o sea, despedazarla de alguna manera. Claro, y que es pues la realidad lastimosamente de muchas personas con discapacidad que no han podido acceder, ¿verdad?, a este servicio y a este derecho que está contemplado en la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal. Para despedir a Chari, si usted quiere seguir a la Asociación DICSU de Autonomía Personal y Discapacidad, la encuentra así justamente con ese nombre en Facebook, ¿verdad, Chari? Para que personas con discapacidad que de repente no han tenido esta capacitación en este tema se pueda acercar a ustedes, o si tiene esta capacitación pero quiere dar la lucha en conjunto, pueda pues unirse, ¿verdad? Y que colectivamente hacer incidencia sobre este tema. Sí, como estamos en Facebook como Asociación DICSU de Autonomía Personal y Discapacidad, nosotros también abrimos las puertas para socios y socios que quieran estar, ¿verdad?, en la asociación. También también damos capacitación para las personas para que emprendan su autonomía. Nosotros somos personas que estamos abiertas siempre a hablar en pro de los derechos de las personas con discapacidad, y sobre todo nuestro lema, que es la autonomía. Pueden, como les digo, síganos para que nosotros siempre estamos dando cápsulas informativas, son muy interesantes, y como repito, gracias a esta autonomía, hoy yo soy presidenta de DICSU, y por la confianza que mis compañeros y compañeras tuvieron en mí. Pero como le digo, sin la asistencia, sin el programa de la asistencia, para mí esto hubiera sido casi imposible.
Le agradezco muchísimo, Chari, por contar con nosotros y compartir esta experiencia y además pues por el trabajo que realizan desde la asociación. Muchísimas gracias y también a ustedes que nos han acompañado en la edición de hoy sobre el 9º aniversario de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo estreno de Nexos para seguir apuntándonos a la inclusión. Recuerde que nos puede sintonizar tanto en la señal de nuestra casa 15 UCR como de Canal 13 y distintas cableras en todo el país. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.